hoy vamos a visitar Marsella, el último de los puertos en los que estuvimos en nuestro crucero Costa Toscana. Es la ciudad más longeva de toda Francia y ya cuenta con más de 2600 años, ya que fue fundada por los griegos alrededor del año 600 a.C. Esta es mi ciudad favorita de las paradas que hicimos en el crucero, sobre todo porque me encanta toda la zona del Puerto Viejo y muchas más cosas que vamos a conocer acá. Si es tu primera vez paseando conmigo en mis videos, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, en el que generalmente conocemos España, pero hoy vamos a Marsella. Estamos iniciando nuestro recorrido por Marsella, la segunda ciudad más grande de toda Francia. Es como decir la capital del sur y el tercer puerto más grande de Europa. Es una ciudad que vive del turismo en su mayoría y que fue completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial y la inmigración ayudó a reconstruirla. Hoy vamos a pasearla, tenemos un guía muy agradable, lo cual es bueno y la vamos a ir paseando, te la voy a ir mostrando todo. Lo primero que vamos a hacer es una degustación de chocolate acá, en este sitio, que de hecho queda en donde está la catedral, que ya nos van a hablar de ella. Vamos a esta degustación de chocolate, que acá el chocolate es la especialidad de Marsella. Vamos a ver qué tan rico es el chocolate de Marsella. Entrando tenemos estos chocolatitos y los vamos a ir probando. Terminamos la degustación y estuvieron buenísimos. Este fue mi favorito porque está relleno de naranja con algo amargo, no recuerdo qué es, pero abajo tiene como un chocolate oscuro y arriba este chocolatico verde que es como más suavecito. Está este otro que te dije que era chocolate negro, es un poco más amargo, 70% de chocolate negro es más amargo. Y también el trocito que era como el bizcocho de Marsella estaba rico, pero estos dos están mucho mejores. Este está bueno, pero es muy fuerte, como para degustar bien, pero es demasiado fuerte. Chévere esta degustación. Por acá, para hablar rapidito un poquito de Marsella, acá tenemos un fuerte bien cerquita. Estos dos edificios fueron construidos en 2013 porque la ciudad fue declarada Capital Mundial de la Cultura, y acá en el fondo vemos esta pequeña isla que en el verano los marselleses van hacia allá porque dicen que tienen muy bonitas playas, y este castillito que ves acá es el del Conde de Montecristo, que fue construido para defenderse de los españoles, que luego fue una cárcel y actualmente es un museo. Y estamos aquí enfrente de la Catedral La Mayor, construida en el siglo XIX, justo al lado de las ruinas de la catedral anterior, que era del siglo XI, y al construir esta se destruyó mucho más de esta. La parte más alta, la catedral en su zona más alta, llega a 72.5 metros y fue construida por el mismo arquitecto de la Catedral La Mayor de la Guardia, que está ubicada en la cima de una montaña. Está preciosa. Esta imponente catedral de La Mayor es única y fue hecha para representar el poder de la ciudad. Su estilo arquitectónico es el bizantino. Es una de las iglesias más grandes de Francia. El aforo de este hermoso edificio es para 3000 personas. Fue construida durante 40 años, entre 1852 y 1893, cuando Marsella era el primer puerto de Francia y servía como puerto de escala para barcos de todo el mundo. Fue la única catedral construida en Francia durante el siglo XIX. Sus espectaculares dimensiones se dice que son similares a las de la Basílica de San Pedro en Roma, pero habiendo estado en ambas catedrales con tan poca diferencia de tiempo, no me quedo con esa percepción. Si quieres hacerte una idea tú mismo, ve mi video del Vaticano y comparas una con la otra. Estamos acá disfrutando del centro de Marsella, estamos justo enfrente de la catedral y atrás con toda la panorámica de la ciudad, que está bellísima. ¿A ti, Valentín, te ha gustado hasta ahora Marsella? ¿Qué te ha gustado?
No sabes ni siquiera que te ha gustado los chocolates. El chocolate, sí. Por acá en el centro de la ciudad, en el casco viejo de la ciudad, se consigue mucho arte urbano. Lo vamos a ir viendo. Es súper lindo. Más grafitis de la ciudad que están hermosos, y estos en particular, estos se han hecho a razón de la guerra en Ucrania. Este edificio que vemos acá fue el primer hospital de la ciudad y actualmente es el hotel más lujoso de acá, con un precio de unos 300 euros por noche. Y por acá este edificio es el del ayuntamiento, con su plaza del ayuntamiento, y la que vemos allá al fondo, esta de acá, es la Catedral Nuestra Señora de la Guardia, que si la quieres ver mejor puedes buscar mi video anterior de Marsella, en el que la recorrimos completa. Este edificio es el más antiguo de toda la ciudad, es de 1500, y cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que se destruyó toda la ciudad y quisieron reconstruirla, este edificio quedaba 20 metros por debajo y lo agarraron y lo subieron con unos rieles para ponerlo a la altura de la nueva ciudad. ¿Qué te parece? Todo esto acá, que es el puerto viejo, es un puerto que tiene mucha tradición y que de toda la vida los pescadores han venido acá a traer sus pescados para venderlos y gritan pescado, pescado, y a eso debe su nombre esta zona. Entre los datos que hemos aprendido hoy, esta es la quinta marina más grande de Europa, con una capacidad de 3.500 barcos. Estamos en nuestro tiempo libre y lo que estamos buscando es un baño, porque Valentín tiene pequeña emergencia. Ya dice que no está tan urgido, pero que igual quiere hacer pipí, entonces tenemos que llegar a un sitio en donde compremos algo para poder utilizar el baño. Vamos a ver si conseguimos y corrimos con suerte. Bueno, conseguimos un KFC y allí compramos un refresco y todos aprovechamos de ir al baño a hacer pipí al final. Ahorita tenemos que correr un poquito, estamos tratando de mirar un poquito más la ciudad, unas callejoncitos que hay por aquí, antes de volver a reunirnos con la excursión, que vamos a ir a hacer un tema de jabones. Nos van a mostrar una fábrica de jabones o algo de esto. Y mientras paseamos un poco por Marsella, te quiero recordar que si le das a la campanita que queda por acá abajo, vas a poder saber cuando salga un video nuevo mío. Mira, Marsella es una ciudad fascinante. Hay gente que ha venido por acá y me ha dicho Marsella, no, le dije que venía. A mí me encanta Marsella, realmente me parece una ciudad preciosa. Te puedes hacer este tour que es de mediodía y terminas en el Museo del Jabón, pero nosotros la vez anterior hicimos un tour que nos llevó inclusive hasta Notre Dame de la Guardia, que también es una catedral hermosísima, del mismo arquitecto y del mismo año que la que vimos acá. Te recomiendo mucho Marsella, y si vienes solo, te recomiendo sobre todo que si haces una excursión que termina ahorita a la 1 de la tarde, como estamos haciendo nosotros, dejan buses lanzadera de costa y tú puedes quedarte acá en el centro un rato más y tomar el bus lanzadera un poco más tarde para conocer un poco más el casco histórico de la ciudad y luego irte en el crucero, que se va a las 6 de la tarde. Nosotros ahorita sí nos regresamos para disfrutar 5 horas más del barco. Llegamos acá al Museo del Jabón para continuar nuestra aventura del día de hoy, viendo una exposición del jabón, que es lo más importante que hacen acá en la ciudad. ¿Qué creías que era eso, Valentín? Unas piedras, pero no es jabón. ¿Qué te parece que vas a hacer jabón hoy, hijo?
¿Quieres hacerlo? ¡Qué bien! Está muy buena esta parte del paseo porque ahorita estamos viendo las cosas que hay aquí en el Museo del Jabón, luego nos van a contar una breve historia y después vamos a nosotros mismos a hacer jabón y ese jabón nos lo vamos a poder llevar. Así que está chévere esta parte del paseo, los niños están emocionados por poder hacer su jabón y llevárselo. Hicieron jabón durante la época prehistórica, pero sin quererlo, con ceniza y grasa animal. Luego cada comunidad empezando a hacer pues, su jabón a su manera, con ingredientes diferentes. En Marsella el ingrediente principal era el aceite de oliva. Este señor, Crescas David, ha sido el primer realmente a hacer la cosa bien y en 1371. ¿Qué tenemos? A ver, ¿de qué son tus jabones? Mi amor. Ah, muy bien. Aquí hacemos el jabón, le haces así para poder marcarle la forma. Le voy a poner esta formita. La primera formita, le voy a poner ahora. Este también puede ser. Bien. A ver este mejor. Este. Y como vamos a compartir los jabones, las voy a marcar de los dos lados. No, este no. Este. Ya no tengo más. Lo corto. Ay, el del corazón. Y a la bolsita. Sí. Corazoncito. Nuestra Notre Dame. Eso es como que una abeja. Mosca. Una mosca. Ajá. Y I love Marseille. Aquí está guardado para que se sepa cuál es el tuyo. Sí, hice 4. 4, te alcanzó más para mí. A ver tú, ¿qué hiciste? Ahí, vas a mostrarlo. A ver, ya va. Notre Dame hizo Valentín, ¿qué más hiciste? Una carita enamorada, qué lindo. no vi eso. Está en la otra mesa. ¿Y el otro? Una carita brava. Están bellos, papi, los tuyos. A ver, Luis. Este, el ¿Que es sello, como de qué? ¿De Notre Dame también? Se parece el faro. el una bichito mosquita y Jaime Y Jane Marseille. Marseille. Hice 3. Ok. Está súper fina esta parte del recorrido. Si vienen al crucero de costa, les recomiendo esta excursión porque mira, los niños están todavía escambados haciendo su jabón. Y hemos llegado hasta el final de nuestro paseo por Marsella. La verdad es que estuvo muy chévere, el guía es bien agradable y al ser una excursión, o sea, esta excursión me gustó mucho para los niños y creo que fue un acierto total terminar aquí en el Museo del Jabón y que pudieran hacer sus propios jabones. Creo que fue un total acierto. Así que si vienes a Costa y puedes tomar con niños y puedes tomar esta excursión, te la recomiendo totalmente. No caminas tanto, está chévere. A ti te quiero agradecer por siempre suscribirte, que es completamente gratis, darle me gusta a los videos, compartirlo con otras personas a las que crees que les pueda ser interesante y comentarme lo que quieras, que yo de seguro te respondo. Nos vemos en el siguiente video.